De regreso y en nuestro segmento de entrevistas, hoy abordamos un tema de coyuntura, los terremotos y la posibilidad de tenerlos también en nuestro país y las consecuencias que esto podría traer. Recordemos que en el año 2016, exactamente hace una década, Ecuador vivía un terremoto de 7.8 en las costas de Ecuador, dejando pues resultados catastróficos, más de 600 fallecidos, más de 6.000 heridos y miles de damnificados. Es por esto que hoy abordamos el tema y hemos invitado a Alfredo Carrasco, quien es consultor en gestión ambiental, y hacemos la pregunta de rigor. ¿Ecuador está preparado para un terremoto de gran magnitud como lo que hemos visto en Venezuela y ahora hace pocos días también en Colombia? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes con todos ustedes, gracias por la invitación. Previo a contestarlo, hay que tener en cuenta un detalle que es muy importante. América Latina en general está en una de las regiones sísmicas más activas del planeta. Y es una de las regiones en donde terremotos de magnitudes superiores a 8 se han registrado en el pasado, usted lo acaba de citar uno de ellos. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de que vivimos en una región altamente sísmica. La historia sísmica en el Ecuador, usted citó lo que pasó en Manabí, pero no nos olvidemos lo que pasó en el terremoto del 2007 y las consecuencias que trajo para el Ecuador. ¿Qué tan preparados estamos? Es una pregunta muy importante que debe ser reflexionada por la ciudadanía. A lo largo de los años, el Ecuador ha aprendido mucho sobre el problema de los sismos y las implicaciones que tiene. Sin embargo, no obstante que existe una institucionalidad que mantiene una memoria institucional bastante importante, sea como Secretaría de Riesgos o como el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, hay mucho que hacer todavía en términos de lo que se debería manejar para poder enfrentar un terremoto. Lo que sí debemos decir bien claro, y lo he visto en redes sociales que aparecen los brujos ahora tectónicos, de que ya va a ocurrir un terremoto en los próximos días o en las próximas horas. Eso es lo peor que le puede pasar a la ciudadanía desinformada, creer ese tipo de mensajes. Un terremoto no es tan fácilmente detectable en el corto plazo. Uno puede hacer un análisis de la historia sismológica y más o menos tener una estimación de la recurrencia sísmica. Por lo tanto, no es prudente hacerse eco de ese tipo de mensajes que ahora circulan con bastante asiduidad en las redes. Oficialmente se ha desmentido estos pronunciamientos que incluso han circulado de manera viral en redes sociales. Ahora, usted justamente hablaba de estos acontecimientos que de alguna manera nos han dejado aprendizaje, tal vez se puede hablar de una cultura preventiva un poco más estable, pero hay mucho por hacer todavía. ¿Cuáles son esos aspectos que como política pública se deberían tener en nuestro país, tomando en cuenta lo que usted ha indicado? Estamos en una zona sísmica intensa, permanente del planeta. Yo voy a plantear, frente a su cuestionamiento, a su inquietud, unos 6 puntos que me parecen importantes, no Adelante. obstante que el Ecuador ha avanzado mucho. Uno es, por ejemplo, cuando uno habla del tipo de construcciones que hay en general en el Ecuador. Según los datos, más que el 70% de las viviendas del país, o porcentaje, y con porcentajes similares o superiores en Quito y ciudades intermedias, son informales, no cumplen con la normativa sísmica que se requiere para poder enfrentar desde la parte constructiva un evento de esta naturaleza. Y el problema no es solamente en construcciones viejas o antiguas. En la actualidad existe precisamente esa lamentable característica de que preferimos invertir poco en hacer una buena construcción
y simplemente tener una construcción sin los estándares sísmicos debidos. Y ahí viene uno de los graves problemas y donde se producen la mayoría de las muertes. Y precisamente, Alfredo, es importante este punto que usted toca porque uno de los aspectos que volvió catástrofe al terremoto de Manabí y dejó en evidencia justamente la poquísima o nula calidad de las construcciones en estos pueblos de la costa ecuatoriana, ¿no? Eso creo que fue una de las grandes lecciones de la conciencia para construir que se debe tener en el Ecuador. Son de las grandes lecciones, pero muchas veces no la internalizamos. Y allí viene el papel de control y fiscalización que deben tener las autoridades locales, los municipios principalmente, que son los responsables de otorgar los permisos de construcción. Así es. Y hacer la fiscalización necesaria durante el proceso de la propia construcción de una edificación para saber si está cumpliendo con los estándares ambientales. Con los estándares sísmicos. La otra parte es que no existe una respuesta homogénea y en eso coincidimos muchos de que la capacidad técnica no está preparada para garantizar una respuesta apropiada frente a un evento o un terremoto. Los GATS no todos tienen las mismas estructuras o capacidades de reacción necesaria. Por eso es importante la capacidad de coordinación que pueda llegar a tener la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, hay que fortalecer precisamente a estos GATS para que se tenga una respuesta oportuna. ¿Sabe usted, Alfredo, si es que a nivel de GATS se tienen planes de contingencia específicos para sismos o terremotos? En teoría deberían tenerlos. Existe un plan global y ahí están insertos los GATS. Ahora, ¿qué tanto han internalizado esos elementos dentro de la propia institucionalidad? Yo no le podría responder, pero es una pregunta crítica para los alcaldes, por ejemplo, preguntarles cómo están preparados para enfrentar un evento de esa naturaleza. Es muy diferente un GAT, por ejemplo, del Distrito Metropolitano de Quito, o el de Guayaquil, o el de Ambato, o el de Cuenca, quizá. De acuerdo. Frente a otros GATS de otros cantones que no tienen la misma capacidad de poder implementar ese tipo de acciones. Los simulacros en este caso son cruciales, Alfredo. Es importante los simulacros, definitivamente, y no solamente para los terremotos. Se viene pronto y está anunciado, lamentablemente así es la recurrencia, un niño. La pregunta que uno se hace es, en aquellos lugares en donde el niño va a tener efectos, ¿qué tan preparados estamos para poder enfrentar una situación como esa? Se me ocurre pensar, y espero que no acontezca, un evento niño y al mismo tiempo un terremoto. La situación sería muy catastrófica y muy grave para el país. Y allí viene el segundo punto que hay que tomar en cuenta y es una pregunta crítica que hay que hacerse. ¿Cuál es nuestra cultura de prevención en realidad que tenemos luego del terremoto del 17 de abril, donde hubo un pico de simulacros y coincidencia? Sin embargo, en el tiempo seguido diluyendo precisamente esos asuntos. Uno podría irse a Pedernales y preguntarle qué lección le dejó a Pedernales este terremoto, qué lección le dejó a Manta el terremoto de abril de hace 10 años. Y usted bien lo reseñaba. También la infraestructura crítica que debe estar debidamente monitoreada son las redes eléctricas, los oleoductos, hospitales, puentes. Y obviamente algo que es crítico, los sistemas de agua. Entonces, todo eso nos va dejando a nosotros unos elementos que son importantes de reflexión, tanto institucionalmente hablando y también como ciudadanía, de saber cuál es nuestro aporte para que podamos tratar de minimizar los impactos que lo van a haber, minimizar los impactos que pueden venir con eventos de esta naturaleza.
La corresponsabilidad ciudadana, la cultura preventiva, la pregunta básica de ¿sabes qué hacer si es que hay un sismo en tu casa, en tu edificio, en tu empresa? ¿Se podría manejar este tipo de información como una exigencia precisamente desde los GATS, la Dirección de Gestión de Riesgo, el Gobierno Nacional, tomando en cuenta la zona en la que estamos ubicados? Sí, definitivamente. Ahí uno es la parte institucional y dentro de la parte institucional entra la parte educativa. ¿Qué tanto se tratan estos temas a nivel de escuelas y de colegios? Es, yo creo, que un elemento crítico que le importa a la ciudadanía exigir que haya procesos de capacitación con cierta frecuencia dentro de escuelas y de colegios. Espero que sí lo haya, sin duda lo hay, pero hay que fortalecer este tipo de iniciativas para mantener la conciencia de que no vivimos en un país sísmicamente estable, vivimos en un país sísmicamente inestable y cualquier momento pueden repetirse y se van a repetir, hay que ser conciencia, van a ocurrir sismos y terremotos. ¿Cómo nos preparamos para enfrentarlos? ¿Cuál sería su recomendación final, Alfredo, frente a este tema? Dentro de la parte educativa, ya lo señalé, la otra es de la parte de propia reflexión dentro de los GATS, pero hay un tema que me parece a mí muy importante, que hay que preguntarse. El Ecuador dispone de un fondo de contingencia para enfrentar a este tipo de temas y no siempre estar acudiendo a organismos internacionales para que nos financien. Me parece que una gran responsabilidad es que el país constituya un fondo de emergencias, un fondo nacional de emergencias y que se vaya nutriendo año a año, de tal suerte que en el eventual caso de que ocurra un evento de gran magnitud, estemos financieramente preparados para poder enfrentar las consecuencias de un evento de esa naturaleza. Quiero agradecerle a Alfredo Carrasco, consultor en gestión ambiental, por este importante y oportuno análisis frente al riesgo de terremotos en la región y en nuestro país. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hacemos una pausa y ya volvemos, hay más noticias aún.